muchísimas gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, oh Dios. Reconocemos, Señor, la autoridad que tú has dado a las Escrituras, Padre, por ello nos acercamos con temor reverente delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú guiando nuestra vida. Que seas tú, Señor, que conoces todas las intenciones del corazón, Padre, hablando a lo profundo de nuestro ser, oh Dios. Tú conoces la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. En tus manos está la vida de cada uno de los que están aquí, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando en nuestro corazón, derribando todo mal argumento que haya en nuestra mente, que nos impida el obedecerte, que nos impida el agradarte a ti, bendito Dios. Que nos permita, bendito Dios, hacer tu voluntad, Padre. Te lo pido, Dios, te lo rogamos, porque para eso estamos aquí, Señor. Reconociendo que tú eres el creador de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas, y por lo tanto, Dios, debemos buscar el hacer tu voluntad, así como tu Hijo nos enseñó cuando dijo que tenía un alimento que sus discípulos no conocían, y ese alimento era el hacer tu voluntad, oh Dios. Ayúdanos, Padre, para reconocer que lo más importante, lo único importante, oh Dios, que tenemos que tener en nuestro corazón es buscar y vivir y hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, bendito Rey, para tenerlo presente, bendito Dios. También, Señor, todo lo contrario que es luchar en contra de nuestra propia voluntad, Señor, que nos aleja de ti, que nos aparta de ti, Señor. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. La de nosotros, Señor, tiene una tendencia hacia lo malo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a buscarte de verdad, bendito Rey. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, con honestidad, con integridad, Padre. Nada de esto es posible si tú no lo haces, Señor, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Ahí sí se van a hacer adelante, que bienvenidos. Les quitaron el puesto. Bueno. No hemos terminado aún la parte de los atributos comunicables. Ya, la idea hoy es poder terminar esta parte y arrancar ya con el atributo de la soberanía de Dios. Ya hemos orado para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad, para que Él nos instruya de acuerdo a sus propósitos. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con el atributo de la verdad. ¿Ya? Dios es la verdad. San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 7, 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. A través de las Escrituras, a Dios se le define como la verdad. Jesucristo mismo dijo de sí mismo que Él era la verdad y habló del Padre como el Dios verdadero. No solo este versículo, sino también en los Salmos encontramos que al único y verdadero y sabio Dios, y encontramos muchos pasajes que hablan de Dios como el único Dios verdadero. De hecho, la referencia hacia los otros dioses es los falsos dioses. Este atributo de Dios es muy importante porque es lo que nos lleva a tener plena confianza en Dios, en que Dios nunca falla y en que en Dios no hay engaño. Dios es el único que es verdadero. Y cuando decimos que es verdadero, es que Dios, a través de sus virtudes y perfecciones, cumple con todo lo que realmente es verdad. Cuando usted, por ejemplo, le dicen algo, buenas noches, bienvenidos, tranquilos, hay una multa. Cuando usted le dice, mira, ese color es rojo. Ya usted, muéstreme el color rojo. Bueno, pinta, sí, pinta rojo. O sea, cumple ciertas características que nos llevan a decir, sí, realmente ese color es rojo. Dios cumple con todas las características necesarias para ser el Dios verdadero. Cuando vamos a la palabra de Dios y estudiamos cada uno de los atributos de Dios, Dios es la verdad realmente. Y fuera de Dios
Todo, el único camino que lleva al Padre es Jesús, la única verdad es Jesús. Fuera de Dios, lo que hay es engaño. Y sabemos que Satanás es el padre de toda mentira. Uno se puede fiar totalmente en la verdad porque no falla ni engaña. Dios no cambia, como ya hemos visto anteriormente, y es fiel, como veremos ahora, y justo. Este atributo, como estábamos diciendo, nos lleva a poner nuestra confianza también en su palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es verdad, la palabra que Él nos ha dado a nosotros. Ahora bien, estamos hablando de los atributos comunicables porque son aquellos que los hombres, Dios nos pide y que experimentamos en un menor grado. Dios nos pide, Dios nos manda a vivir en verdad, a ser íntegros en nuestro comportamiento, a hablar verdad, que no puede haber engaño alguno en nuestras palabras, en nuestra actitud, no debe haber ningún destello de engaño en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien me puede colaborar prendiendo este ventiladorcito? Porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ya? En los hijos de Dios debemos vivir en integridad. Ya debemos vivir en la verdad de Dios. Vamos a hablar de otro. Recuerden que estamos hablando de los atributos de Dios de manera y de introducción, ¿ya? Habría mucho más que profundizar sobre cada atributo, pero esa es la tarea que cada uno de ustedes tiene. Otro atributo de Dios comunicable es la bondad. Dios es bueno y todas las cosas buenas proceden de Dios. Como Dios es bueno, todo lo que Dios hace es bueno. Este es muy importante, ¿ya? Y más, recuerde que también hemos dicho que los atributos de Dios todos se relacionan entre sí. Y ahorita que empecemos a hablar de la soberanía y de todo lo que Dios hace en su soberanía, hay un principio que no debemos olvidar nunca, y es que todo lo que Dios hace es bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios? Que cómo es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Todas las decisiones de Dios, todo lo que Dios ha decretado es bueno, porque Dios es bueno y solo puede hacer cosas buenas. Esto es algo que no se nos puede olvidar al momento de estudiar la soberanía de Dios. Salmo 25, 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. La bondad de Dios se expresa en que Él guía en el plan maravilloso de Dios a todos los pecadores acerca a conocer la verdad. Y recuerden que la condenación viene es que recibiendo esa verdad, o sea, viendo esa verdad, rechazan la verdad. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Otro atributo, la gracia de Dios. ¿Ya? La gracia es un favor inmerecido de Dios hacia la creación. Por lo tanto, decir que la gracia de Dios, podemos decir que la gracia de Dios es la expresión de su bondad. Dios es bueno, por eso favorece al hombre, aunque el hombre no merezca el favor de Dios. Pero Dios lo hace porque Dios actúa en su bondad y en su amor. También hablamos del amor el día de ayer. Otro atributo de Dios, la misericordia. ¿Qué significa la misericordia, Camilo? Pasa, aquí se vale pasar. Uy, me cogió así desubicado. Acabé de llegar. Alonso, ya que estás hablando tanto. La misericordia de Dios es que a pesar de que seamos pecadores y cometamos muchos errores, Él siempre va a tener como eso para demostrar tanto amor para nosotros en que así sigamos fallando, Él siempre va a tener su misericordia para que nosotros reconozcamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ok. Mariana, vino con toda hoy también.
que Dios Al nos da. contrario, nos da su bondad. O sea, la gracia es lo que nos da sin merecernos. Y la misericordia. Lo que no nos da mereciéndonos. O sea, a veces Ok, nos deja entiendo, de dar entiendo. merecernos. La palabra misericordia, dale, José. Para allá iba. La palabra misericordia tiene dos divisiones, miseria y cordia, que proviene de corazón. El corazón de Dios se compadece del estado lamentable o de las miserias del hombre, pues por el mismo pecado del hombre. Dios se compadece de nuestro estado miserable ya por haber pecado. ¿Ya? Y la gracia, como decía, es ese favor inmerecido. Por eso hablamos de que somos salvos por gracia y no por obras. Vamos a seguir paciencia. Eso que nos sobra a nosotros, ¿cierto? Por favor, cuán pacientes somos nosotros. Esta mañana venía, una señora venía adelante y no sé si han visto cogiendo el puente de aquí de la Quinta, aquí nomás a unas cuadras, que pusieron unos bloques amarillos grandes de cemento con unas lucecitas rojas. Cuando venía una señora, venía en su carro y se montó por esas cosas y casi se va por allá a darse. Había una muchacha en una moto, se bajó, yo paré el carro, me bajé, nos bajamos, la señora parece que tuvo un problema de salud, se le bajó la presión, estaba pálida y ni se movía. Ya, y empezamos a decirle, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues la gente empezó a pitar, porque obviamente yo paré mi carro en pleno puente. Y la gente empezó a pitar de manera desesperada y la chica de la moto, pero no ven que esa señora se está muriendo. Y la gente, Dios mío, no tiene nada de paciencia. ¿Qué significa que Dios es paciente? Apóstol. Héctor, ¿cuál apóstol, no? Héctor, ¿qué significa que Dios es paciente? La paciencia tiene que ver con la espera que Dios hace, Con soportar. con soportar y esperarnos, y no tiene, pues, como no nos toma el tiempo como tal vez nosotros lo hacemos. Eso de que para Dios pareciera que no existiera el tiempo respecto de esperarnos. Es lo que debiéramos hacer nosotros. Cuando entendemos la paciencia de Dios, entonces es fácil tener paciencia con los demás. El resto es imposible porque uno no podría dar de lo que no tiene. Dios es paciente en que soporta nuestras ofensas. ¿Qué tan grave es ofender a Dios? Es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué tan grave es realmente? Si hemos visto todos los atributos de Dios, la supremacía de Dios, hemos visto la santidad de Dios, ¿ya? La bondad de Dios. ¿Qué tan grave es ofender a un Dios 3 veces santo? Y la paciencia nos dice que Dios soporta nuestras ofensas. Me viene también en la mente que dice Dios, si no estuviera paciente, ya estuviera acabando con todo, pero está pacientemente esperando para que los últimos también se puedan. Dijo el apóstol Pedro, algunos de ustedes tienen por tardanza la venida del Señor, pero no es que el Señor se demore, sino que Él es paciente, esperando que todos ustedes procedan al arrepentimiento. Esa paciencia de Dios es la que está dándole tiempo para aquellos que han de ser salvos. Vamos a hablar ahora de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios cumple cada una de las cosas que Él ha prometido. Esa fidelidad de Dios también nos ayuda a tener plena confianza en Él, de que Él cumplirá cada una de esas promesas que Dios nos ha hecho. Y esto es totalmente hermoso porque muchas veces nosotros somos infieles, pero a pesar de nuestra infidelidad, eso no cambia la fidelidad de Dios, porque como hablamos también, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Para terminar, hay muchísimos, se pueden describir más atributos, ya pueden ustedes también profundizar en ello, pero para concluir esta parte, vamos a hablar de
mencionar simplemente un atributo que no es común escuchar, ¿ya? Y es la ira de Dios. ¿Ya? Y no estoy hablando de la ira en el sentido emocional de cuando nosotros nos da rabia, ¿ya? Sino que hablamos de la expresión de su justicia. Su ira es su rechazo absoluto contra el pecado. Se trata de la ejecución justa de la justicia de Dios. Dios no tiene una ira emocional como nosotros, sino que es su carácter rechazando el pecado. Bueno, vimos también la semana pasada, el día de ayer, que conocer los atributos de Dios era los fundamentos de nuestra fe, de los hijos de Dios, de los creyentes. Ahora bien, quiero que hablemos de la soberanía. ¿Por qué quiero que profundicemos en la soberanía? Ya que solamente a través de la soberanía podemos cumplir con los mandamientos del nuevo pacto. Solamente entendiendo la soberanía es posible cumplir con los mandamientos que Jesús nos dejó a través del pacto que Él hizo. Si no creemos en la soberanía de Dios, no vamos a poder vivir cumpliendo esos mandamientos que Dios nos ha dejado a nosotros. Esto es muy importante. Además que es normal que en la mayoría de las iglesias no hay ningún conflicto con los otros atributos. En las iglesias escuchamos Dios lo sabe todo, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Todos sus atributos no están en discusión. Quizás no se mencionan unos más que otros. Hay gente que le encanta hablar todo el tiempo de que Dios es amor y le cuesta hablar de que Dios es justo. ¿Ya? Y algunos no entienden la justicia de Dios y llegan incluso a enseñar que un Dios amoroso no enviaría a una persona a sufrir por la eternidad, teniendo un concepto errado de lo que es el amor y además menospreciando o ignorando lo que es la justicia y la santidad de Dios. ¿Ya? Aunque hay ciertas diferencias en cuanto a esos atributos que acabo de mencionar, hay una diferencia aún mayor en la enseñanza sobre la soberanía de Dios. Pues aunque todos creemos que Dios es soberano, lo que se cree sobre la soberanía es lo que diferencia muchas iglesias. Pero yo quiero en esta noche que lo que hagamos es revisar a la luz de las Escrituras, revisando muchos textos bíblicos, qué es lo que realmente la Biblia enseña sobre la soberanía de Dios. Lo primero, además, que el sábado pasado con Germán empezamos el tema de la soberanía de Dios, ¿ya? Definimos la soberanía de la siguiente manera: el gobierno de Dios sobre todas las cosas, el control que tiene Dios sobre todas las cosas, un control que solo Dios posee. No estamos hablando de que ese control que Dios tiene, ese gobierno de Dios le fue dado a Él. No estamos diciendo que nos reunimos y dijimos, bueno, ok, que Dios gobierne entonces sobre los seres humanos. No, es algo que a Él le pertenece y que es propio de su naturaleza. Dios es soberano sobre todas las cosas porque Él es así. Ahora bien, esto quiere decir que todo está bajo la voluntad de Dios. Ya todo se rige bajo los principios de Dios y bajo los propósitos de Dios. Él es soberano y nada se escapa a su regla. Dicen algunos versículos, por ejemplo, que todos nuestros cabellos están contados. Esto es muy importante tenerlo presente, porque cuando hablamos de que Dios controla absolutamente todas las cosas, lo primero que podemos decir es, pero si Dios controla todas las cosas, ¿por qué este mundo es tan terrible? Es lo primero que nos vamos a preguntar, ¿por qué este mundo es tan terrible si Dios controla todas las cosas? Pero ahora bien, ¿es algo que que los hombres se han inventado o es algo que realmente la palabra de Dios enseña? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 32, versículo del 39 al 40. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Yo en una oportunidad que tuve de enseñar sobre el sufrimiento, hice la aclaración de que en la antigüedad los mismos del pueblo de Israel tenían un concepto de que habían varios dioses, ¿ya? Y que todas las cosas buenas que a ellos les sucedía provenían de Dios.
¿Ya? Y todas las cosas malas que les provenía a ellos venían de otros dioses. De hecho, en la mitología griega se tienen una creencia de que todas las catástrofes que pasa es que los dioses están allá arriba peleando. Ya, entonces Thor se empieza a pelear con fulano de tal, entonces por eso llega la tormenta y los truenos y no sé qué, y entonces Poseidón pelea con no sé quién, y entonces por eso el mar y la tempestad. Esa es la creencia de los nórdicos y de los que creen toda esta mitología griega, que todas esas catástrofes son producto de la pelea entre los dioses, y eso contaminó al pueblo de Dios. Por eso en muchos pasajes Dios dice: nuestro Dios, un solo Dios es. De Dios proviene tanto lo bueno como lo malo. Quiero hacer una primera aclaración, y es que cuando la Biblia hace distinción entre lo bueno y entre lo malo, lo está haciendo porque así piensan esos hombres que están escuchando esa palabra, ese mensaje que el profeta o que el hombre de Dios les está diciendo. Pero acabamos de ver que Dios es ¿qué? Dios es bueno, y todas las cosas que Dios hace son ¿qué? Buenas. Así que aunque encontremos una distinción de que de Dios proviene tanto lo bueno como lo malo, sabemos que todas las cosas que Dios hace son buenas. Pero el hombre en su naturaleza ha discriminado que hay cosas buenas y cosas malas, que eso Germán lo ha enseñado mucho en la enseñanza del árbol de la ciencia del bien y el mal. Que la pueden buscar en YouTube, la pueden buscar en la página de la iglesia y darle una repasada. Vamos a seguir viendo lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Vamos a leer algunos versos del libro de Job. Vamos a leer en el capítulo 12 el versículo del 9 al 10, y luego del 16 al 17, y luego el capítulo 33, verso 3. Se los voy a leer todos juntos. Dice: ¿qué cosa de todas estas no entienden que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. El que él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Perdón. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Vamos ahora a Daniel capítulo 4, el versículo 3 y el versículo 35. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano sobre todas las cosas, Él es supremo sobre todas las cosas, no hay nadie por encima de Él, y hace su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Ahora bien, hay cosas que es necesario que aclaremos antes de continuar con el tema, porque normalmente cuando empezamos a hablar de la soberanía de Dios, empezamos a tener, por nuestra naturaleza caída y nuestra mente limitada, a tener pensamientos que no son correctos, ¿ya? Antes de eso quiero leerle otros dos versículos. Isaías 45, 7. Dice sobre Dios: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Salmo 46, 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Cuando vamos a la luz de la Escritura, Dios mismo, Él mismo dice que de Él provienen todas las cosas. Él mismo dice que crea la luz y que crea las tinieblas. Él mismo dice que trae la paz y que trae la adversidad. Ya Él mismo lo dice sobre sí mismo a través de sus profetas y a través de los hombres de Dios que Él mismo escogió. Ahora bien, tenemos que tener algo claro al momento de estudiar la soberanía de Dios, ¿ya? Y es que hay muchos términos que para nosotros no significan lo mismo que para el pueblo de Israel significaban, ¿ya? Entonces yo esto lo he llamado principios básicos de la soberanía, algo que todos tenemos que tener claro y nunca olvidar al momento de estudiar la soberanía. Primer principio: Dios es bueno, por lo tanto todo lo que Dios hace es bueno. Y ayudan a bien a los que aman al Señor. Segundo principio: Dios no puede ser tentado por el mal
ni él tienta a nadie. Es otra cosa que nunca podemos olvidar. Dios no es tentado ni seducido por el mal, ni tampoco él tienta a nadie. Otro principio. Aunque de Dios provengan todas las cosas, Dios no es el autor del mal. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Dale, Enrique. Pero podríamos decir que el diablo sí es tentador. Y el diablo no Espérame, el diablo incita, pero recuerda que la Biblia dice que cada uno es tentado desde su propia concupiscencia. pero el diablo tiene intención de tentar. Ahorita vamos a ver en un versículo que sí. Y el diablo también es enviado por Cuando el versículo dice que cuando Jesús fue llevado al desierto ¿para qué? Para ser tentado por Satanás. Ya, Satanás sí tienta, pero pues digamos que la causa o sea, Satanás hace la situación para que seamos tentados, pero somos tentados por causa de nuestra naturaleza caída, de nuestros propios malos deseos. Sí, Señor. La concupiscencia está en nosotros, en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída. Cuarto principio básico de la soberanía. Aunque Dios permita al hombre pecar, Él no se complace en el pecado. No se les olvide nunca estos 4 principios a partir de ahora. Porque cuando empecemos a hablar de la soberanía y que Dios proviene en todas las cosas, lo más común y lo que escuchamos de otras iglesias es que si decimos que de Dios provienen todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo, entonces Dios es un Dios cruel. ¿Ya? Esto es lo que hemos escuchado de algunas otras iglesias. Y sabemos que realmente esto no es así como ellos lo dicen. Pero lo primero que quiero empezar a mostrar con la Biblia es cómo Dios gobierna sobre todas las cosas. Y vamos a empezar a mostrarlo con los animales. ¿Ya? Mateo 10, capítulo 10, versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. El mismo Jesús enseñó que ninguno de los pajaritos cae a tierra sin el Padre permitirlo. Hay diferentes usos, ¿ya? O propósitos que Dios ha dado a los animales, ¿ya? Uno de los propósitos es sustentar al hombre. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 4 al 6. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traía pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vemos que Dios en su soberanía determina que el profeta fuera alimentado a través de los cuervos. Ya, no sé si ustedes se alcanzan a imaginar que un cuervo le esté llevando pan y le esté llevando carne. Ya son cosas realmente sobrenaturales, pero vemos que Dios tiene el poder y Dios gobierna sobre los animales. ¿Ya? Dios también usó los animales para manifestarse en Egipto cuando el pueblo estaba esclavizado por los egipcios. Éxodo capítulo 8, versículo del 1 al 4. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí heriré todo tu territorio con ranas. Y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dios no solo envió ranas como plaga a Egipto, sino que también envió plaga de piojos, plaga de moscas, plaga de langostas. Y no solo esto, sino que también una plaga fue hacer morir el ganado de los egipcios. Ya fue tal la soberanía o el decreto específico de Dios que solo murió el ganado de los egipcios y no el de los hijos de Israel.
Aunque el ganado estaban ahí, ya solo se murieron los de los egipcios. Dios usa todo a su manera. Dice Éxodo capítulo 9, versículo 3 al 4. He aquí, la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Ahora bien, el hombre por su naturaleza, por su naturaleza caída, siempre está viendo lo que le conviene a su carne. Ya cuando ve que Dios envía ranas y envía piojos para rescatarlos de la libertad, uy, sí, gloria a Dios, sí, súper chévere, qué bendiciones es nuestro Dios. Cuando ve que Dios prospera su ganado, uy, sí, Dios, qué bendición, es súper bien. Pero cuando Dios usa esos mismos animales para disciplinar su vida, ahí sí no ve una bendición, sino que ve un acto de injusticia. Y quizás no le atribuye directamente a Dios ese acto de injusticia, pero sabemos que bajo la soberanía de Dios, eso es lo que ese hombre está haciendo, atribuyéndole a Dios un acto de injusticia, cuando realmente, si Dios hiciera justicia con él, ¿qué debería hacer? Desaparecerlo por sus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Vamos a ver algunos ejemplos en que Dios también es soberano usando a los animales para hacer justicia. Segunda de Reyes capítulo 17, versículo del 25 al 26. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Vemos que Dios coge estos leones, los envía a matar la gente que el rey de Asiria envió a Samaria, porque no tenían temor de Dios, ni conocían la ley de Dios, no obedecían la ley de Dios, ¿ya? Y Dios lo que hace es justicia. La justicia de Dios se manifiesta, ¿ya? Y lleva el castigo sobre estos hombres. Pero entonces la pregunta que yo me hago: ¿qué tan grave es no tener temor de Dios? Una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque uno de los problemas del hombre es que todas las ofensas que hace contra Dios no las ve graves. Si usted y yo entendiéramos lo grave que es mentir, lo grave que es adulterar, lo grave que es fornicar, si realmente supiéramos lo grave que es ofender a Dios, no hacer la voluntad de Dios, pensaríamos dos veces en nuestras acciones y buscaríamos la manera de pedirle a Él mismo que nos fortalezca para no fallarle. Pero es necesario que entendamos eso. La gente que dice: uy, pero Dios, ¿cómo va a mandar 2 leones a matar a esa gente? La gente no dice: uy, pero esta gente, ¿cómo no va a tener temor de Dios? La gente no dice eso. La gente no dice: uy, pero el rey de Asiria, ¿cómo va a mandar a esa gente para allá? Qué maldad la que hay en el corazón de este rey de Asiria. La gente no dice: uy, pero esta gente es extremadamente malvada, ¿no tener temor de Dios? No, la gente que se asombra: uy, Dios mandó leones para que los matara. O sea, estamos tan corruptos que lo que nos asombra es el acto de justicia de Dios, el acto justo de Dios, que no nos aterra la injusticia hecha por el hombre. O sea, estamos tan corruptos en nuestra mente que nos asombramos es por los actos de justicia que Dios hace, y no por los actos de injusticia y de maldad que están haciendo los hombres. Porque estamos tan acostumbrados a la maldad y tan acostumbrados al pecado, tan acostumbrados a lo malo, que cuando Dios hace algo bueno, antes eso es lo que nos sorprende y criticamos, ¿ya? Y es para que veamos tan corruptos que nosotros estamos. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe a toda verdad. ¿De dónde provinieron los leones que mató a la gente? ¿De dónde provinieron? ¿Quién los envió? Ahí dice el versículo: Dios envió leones. ¿Cuál fue la causa?
La maldad del hombre. Estos hombres no tuvieron temor de Dios. Dice, que no temiendo ellos a Jehová, no teniendo temor de Dios. Entonces, tenemos que empezar a hacer diferencia entre que una cosa es que de Dios provengan las cosas y otra cosa es la causa por la que provienen esas cosas. Son dos cosas diferentes. Por eso la soberanía nunca dice que Dios es el autor del mal. La Biblia dice que de dónde nacen las guerras y los pleitos, los adulterios y los homicidios, del corazón del hombre. Porque no es lo que entra que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. ¿Ya? En el corazón del hombre, en el corazón pecador del hombre, es que nace la maldad. La causa de que eso sucediera fue el que esa gente no tuvo temor de Dios. ¿Pero de dónde vinieron? De Dios. Pero la gente que dice, no, si Dios envió los leones, uy, Dios, ¿cómo va a hacer esa embarrada? Ese es el pensamiento corrupto de muchos. Cuando si vemos realmente lo que está ocurriendo es que Dios está haciendo un acto de justicia. ¿Y será algo malo que Dios exprese su justicia? Todo lo contrario. Si Dios expresa su justicia, Dios está actuando también bajo su bondad y bajo su amor. Vamos a ver otro pasaje, Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios dispuso un pez grande que se tragase a Jonás. ¿Sabe qué es lo más común pensar cuando uno lee este texto? Uy, ese Dios, ¿cómo hizo que se tragaran a Jonás? Y este pez se lo tragara. ¿Sabe qué fue lo que realmente pasó? Dios salvó a Jonás de que se muriera ahogado en ese día. ¿Qué pasó con Jonás? Lo tiraron a mar abierto en medio de una tempestad. ¿Y van allá a la orilla? Dios tenía preparado un gran pez. ¿Qué hizo ese gran pez después? Fue y lo arrojó cerca a la orilla. Pero la gente no ve. ¿Y qué pasó ahí? Dios tuvo misericordia de Jonás. Jonás se merecía eso. Uno dice, usted se sorprende de que un gran pez se tragó a Jonás, pero no se sorprende de que Jonás haya intentado huir de Dios. O sea, ¿no le parece increíble que los hombres intentemos huir de la voluntad de Dios? Pareciera que lo tremendo es el gran pez que se lo tragó. Pero Dios, que es soberano, dispone todas las cosas de acuerdo a sus propósitos. Y si usted está viendo un acto de injusticia o de maldad en algo que Dios está haciendo en su vida, eso solo está demostrando su ignorancia y su incredulidad de las cosas de Dios y el malvado corazón del hombre. Hemos mostrado a través de diferentes versículos cómo Dios es soberano y usa los animales tanto a favor, o sea, hacer misericordia ya con el hombre, y también para hacer justicia. En ningún momento para hacer maldad, como algunos hombres piensan. Ahora bien, listo, muchos fácilmente pueden aceptar que Dios gobierne sobre los animales, ¿ya? Pero no aceptan, por ejemplo, que Dios sea aún soberano sobre Satanás y sus demonios, ¿ya? Porque siempre dicen, no, Satanás se rebeló contra Dios y él ya no está en la soberanía. Sí, Satanás se rebeló a la voluntad de Dios. Se envaneció, se quiso ser como Dios. El pecado también, Dios lo arrojó, dice la palabra de Dios. Pero eso no significa que esté fuera de la soberanía de Dios. Y esto es increíble, ya, porque todo el universo es gigante. Ya todas las cosas que Dios ha creado son sorprendentes. Yo una vez en una enseñanza mostré cómo, o sea, que los hombres en comparación con el tamaño del universo y otros planetas y el mismo sol, somos insignificantes comparado con esas mismas cosas creadas. Ahorita comparados con Dios, como dice la palabra, somos como nada. Pero yo siempre porque cuando vemos tantos planetas, vemos el universo tan grande, creciendo, tantas estrellas, tantas cosas, ¿sabe qué es lo que dice la gente? Yo no puedo creer que estemos solos. Debe haber vida en otro lado. Ya, eso es
lo que la gente piensa. ¿Ya? Cuando yo veo que Dios creó tanta inmensidad, Dios, un universo tan grande, yo digo, el ego del hombre es tan grande que Dios tuvo que hacerlo tan pequeño para que viera lo insuficiente que es y la necesidad que tiene de un Dios que lo llena todo. Ya, Dios hizo al hombre, comparado con las criaturas, insignificante, y comparado con él, como nada en sus manos. Las naciones enteras son como nada en sus manos, y aún así creemos que nos podemos revelar a la voluntad de Dios. Y creyendo que nuestra voluntad es mejor que la de él. Quizás el ejemplo más grande de la soberanía de Dios sobre Satanás y sus demonios lo podemos encontrar en el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 12. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Los que se han leído la historia saben que salió de la presencia del Señor a acabar con todas las cosas que Job tenía. ¿Ya? Cuando leemos este pasaje vemos que, de hecho, en versículos anteriores, una de las respuestas de Satanás es: ¿acaso tú no has cercado alrededor de él para que no podamos tocarle? Dios había puesto un cerco, el cual los ángeles y los demonios y Satanás no podían pasar. Ese cerco tampoco podían pasarlo los malvados, los hombres malvados, porque cuando Satanás fue a incitó a los cananeos fueron, mataron su ganado, mataron los criados, pero antes de eso ellos no podían hacer nada porque Dios no les había dado permiso de hacerlo. Dios es soberano, aún sobre los Satanás y sus demonios. Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pero vemos diferentes enseñanzas en otras iglesias acerca de esto. Vamos a ver más pasajes. Ahorita voy a hacerle claridad sobre algo, porque la tendencia siempre es atribuirle a Dios el autor de la maldad, pero así no es. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo del 20 al 23. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab? Acab era un tipo, que léanse la historia, bien malvado. Ya se casó con la Jezabel, ya la que tenía unos dioses paganos y que, mejor dicho, hizo que el pueblo de Israel por muchos años adorara a falsos dioses, ya, y que construyeron sitios de adoración a los ídolos en los montes y el pueblo de Israel subía a adorar por allá arriba. Y entonces dice: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Ahí está, Quique. Los demonios, los espíritus de mentira seducen a los hombres, ¿ya? Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Dios le autorizó, Dios le dio permiso a ese espíritu de mentira para que pusieran mentira en la boca de los profetas. Ahora bien, tendríamos que profundizar más, porque esto no quiere decir que los profetas fueran víctimas de este espíritu de mentira y no fueran responsables de sus malas decisiones. No tiene nada que ver con eso, porque aquí el versículo dice: yo los incitaré. Ahí no dice: yo los obligaré a decir mentiras. No está diciendo eso, y por eso no podemos asumir cosas que el texto no dice. Y continúa diciendo: y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. ¿Qué es lo sorprendente? No solo de este texto, sino de la historia de acá. ¿Sabe qué? Versículos antes, por eso digo que se lean la historia. Este profeta, el que está hablando, el que les está contando esto a estos reyes, ¿ya? Era un rey, un profeta que siempre les profetizaba la verdad de Dios, y la verdad de Dios para Acab, que se había apartado de los caminos de Dios, era destrucción. Y entonces cada que Acab iba a consultar al profeta, el profeta le dice: te va a ir mal, vas a perder y hay destrucción para tu vida. ¿Sabe qué hizo Acab? A este yo no le vuelvo a preguntar nunca nada.
ya, y cogió sus propios profetas, aquellos profetas que se vendieron por la avaricia, que vendieron sus principios por el amor al dinero y los favores del rey, ya. Entonces estos que se dejaron incitar por Satanás, cuando el rey acá iba y les consultaba, ¿sabe qué decían ellos? Decía, te va a ir bien. Y cuando Dios, haciendo justicia, determinó que ya acabara el reinado de Acar, ya dio autoridad para que nuevamente ellos le dijeran, te va a ir súper bien. Y dice que otro rey, porque Acar se alió con otro rey, le dijo, pero venga, no hay un profeta de la casa de Dios, ¿por qué tenemos que consultar a estos profetas? Y entonces le decía, hay uno, pero yo nunca le consulto nada porque ese siempre me dice que me va a ir mal. Pueden leerse la historia, es increíble. Y si yo no le profetizo, porque dice siempre, parece a los profetas de hoy en día, ¿no? Que esos solo profetizan prosperidad y crecimiento y no sé qué. Dice, ya no le volví a preguntar nada, porque siempre me profetiza que me va a ir mal. Y van donde el profeta, y efectivamente el profeta le dice, mire, todos esos profetas le están diciendo que vaya, porque hay un espíritu de engaño en ellos que Dios ha enviado. Y aún así, ¿qué cree que hizo este rey? Se fue a la batalla confiado en las palabras de los falsos profetas que le habían dicho que iba a ganar. ¿Qué pasó? Pues ahí fue donde Dios determinó que iba a morir y murió en esa guerra. Pueden leerse la historia, es una historia increíble. ¿Qué es lo increíble del texto? La terquedad de este hombre, la necedad de este hombre. Y vemos la soberanía de Dios aún sobre los espíritus malignos. Veamos la autoridad que Jesús tenía sobre Satanás y los demonios. Mateo capítulo 4, versículo del 10 al 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. ¿Y qué cree que hizo el diablo cuando Jesús le dijo, vete Satanás? Dice, el diablo entonces le dejó. Y vemos también la soberanía de Dios sobre los ángeles, porque continúa diciendo, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Vemos también la soberanía sobre los ángeles y sobre Satanás. Veamos un ejemplo más. Primera de Samuel 16:14. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Quiero hacer claridad sobre algo también, y es que como vimos en el pasaje anterior, cuando dice el profeta, ya que Dios, hablando con los seres espirituales, pregunta, ¿quién va a ir? Y él se ofreció, dijo, yo voy a ir y seré como espíritu de mentira en boca de ellos. Vemos que incluso en este actuar de Dios, Dios autoriza y permite también la actuación de estos ángeles. Quiero que veamos, y vamos a profundizar en algo para que no haya confusión entre nosotros. Segunda de Samuel 24:1. Dice, de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Cuál fue uno de los principios que dijimos que no debíamos olvidar al momento de estudiar la soberanía de Dios? ¿Cuál? Duro, no un atributo, uno de los principios, al momento me voy a devolver, para decirlo textualmente. Dice así, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no seduce al mal, ni incita al mal. Y acabamos de leer, ya me regreso por acá. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pareciera una contradicción cuando en Santiago 1:13, si mal no recuerdo, dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Uno de los principios de la sola escritura, que es una de las solas que nosotros
que en la Reforma Protestante se defiende, es que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Esto quiere decir que para poder interpretar la palabra de Dios debemos leer toda la palabra de Dios y no sacar una enseñanza fundados solo en un solo versículo, ignorando todo lo que los demás versículos nos digan sobre ese tema. Ahora bien, hay otro pasaje que habla de este mismo episodio, ¿ya? Y vamos a ver qué dice. Primera de Crónicas 21, versículo 1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Es la misma situación. Es la misma. No está diciendo que David hizo 2 censos. No. Es el mismo, es la misma actividad, es la misma situación. Y parece, algunos podrán decir, eso es una contradicción, pues, ¿cómo va a decir en un texto que fue Dios y en otro texto va a decir que fue Satanás? Uno queda como, uy, algunos sí, apenas estamos empezando, pues más difícil nos cuesta. Pero para los escritores, ¿ya? Y para la aplicación no veo ningún inconveniente en que los escritores hayan escrito de esta manera, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Ya? Es lo mismo. Claro, uno que dice en su casa, no es lo mismo, porque dice que Dios incitó. Si dice que Dios incitó y si la misma palabra de Dios nos dice que Dios no tienta a nadie, pero la misma palabra de Dios nos dice que Él autoriza a demonios y a espíritus malignos a incitar y a tentar a los hombres de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a lo que Él ha decretado en su soberanía, haciendo claridad que Dios tampoco está obligando a esos seres espirituales a hacer lo que hacen. Por eso en el versículo dice, y Satanás se levantó. Ni siquiera dice, y Dios obligó a Satanás. Sino que el escritor, entendiendo que Satanás no puede hacer nada sin la autorización de Dios, también escribe, y Dios hizo. Aunque Satanás esté usando a los demonios, el escritor puede y está autorizado a escribir y Dios hizo. Lo que no estamos autorizados nosotros es atribuirle a Dios un acto de maldad, porque Dios no es el autor de la maldad, porque Dios es bueno y todo lo que Dios hace es bueno. Cuando uno lee la historia, sabemos que Dios juzga las intenciones del corazón. Y cuando uno lee la historia, vemos que había una mala intención en el corazón de David. David venía de batallas, de ser un conquistador, de haber ganado y vencido a los enemigos, ¿ya? Y en un momento él dice, hagamos un censo, miremos cuántos somos, miremos cuán poder hemos alcanzado. A Dios no le agradó la intención del corazón de David. ¿Y por qué podemos deducir esto? Por la actitud del general de guerra de David. Cuando David se levanta para hacer el censo, el general de guerra le dice, pero tú eres rey y manda sobre todo esto y que Dios aumente si necesita aumentar. Pero ¿qué necesidad tenéis de hacer esto? Y tal fue el pecado de David que el mismo David, redargüido por Dios, luego se da cuenta del error que había cometido. Porque su corazón no fue sano, sino que se enorgulleció por lo grandioso de su pueblo. Por eso le dije que Dios ha creado todo tan perfecto para que el ser humano vea lo pequeño y lo nada que es delante de Dios. Podemos revisar Santiago 1, 13 y 14 que habla de que Dios no tienta a nadie ni incita a nadie. Ahora bien, quiero que veamos otro pasaje. Ya les expliqué que los escritores pueden colocar Dios hizo, ya, aun cuando es Satanás el que está actuando, ya, porque actúan bajo la soberanía de Dios. Lucas capítulo 8, versículo del 30, aquí hay otra cosa que también hay que profundizar en ello y entender. Lucas capítulo 8, versículo del 30 al 33. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Jesús estaba hablando con un endemoniado. Mire lo que hacían los muchos demonios que habían entrado en él. Y le rogaban
que no les ordenara irse al abismo. Estos demonios le rogaban a Jesús que no les diera la orden de irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos padeciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Ahora bien, primero dice, no nos ordenes ir al abismo. Y luego ellos le ruegan y le dicen, permítenos entrar en los cerdos. ¿Y qué dice el texto? Y él les dio permiso. Perfectamente podía el escritor haber dicho, y Dios y Jesús los mandó a los cerdos. Para ellos era lo mismo. ¿Ya? En el escrito, en la literatura, para ellos era igual decir, si Dios autorizó, Dios hizo. ¿Ya? Y no había ningún problema para el que estaba escribiendo, ninguna intención de creer que le estaba atribuyendo a Dios un acto de maldad. ¿Por qué puedo decirles esto? Porque ocurrió. Otro escritor, escribiendo sobre lo mismo, no escribió que Jesús les permitió, sino que Él los mandó. Ahora bien, dice así, Mateo capítulo 8, versículo del 29 al 32. La misma historia bajo la perspectiva de Mateo. La otra fue de Lucas, el historiador griego. Ahí vamos a hablar de Mateo. Y dice, y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos padeciendo, y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo, id. ¿Quién los mandó? Jesús los mandó. En el otro texto que dijo, les doy permiso. Un escritor dice, y Jesús les dio permiso, y el otro escritor dice, y Jesús los mandó. ¿Cuál es el problema? Que nosotros creemos que cuando dice que Él lo mandó, Él es el autor del mal. Eso es lo que nosotros asumimos, porque para nosotros, en nuestra cultura, ¿ya? Decir que yo hice a que yo permití que hicieran es muy diferente. Pero para los escritores, desde el punto de vista que Dios controla y que es soberano, pues para ellos era lo mismo. Por eso podemos encontrar que Lucas, yo sé que para muchos es difícil de entender muchas cosas, pero es lo que vemos en la palabra de Dios. Y los profetas y los hombres de Dios y los escritores y los discípulos de Él no tuvieron ningún inconveniente en escribir que de parte de Dios venían todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Y Job no tuvo ningún inconveniente cuando vinieron todas las catástrofes a su vida en decir, recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo. Él no tuvo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno. Y además porque entendiendo que Satanás no actúa sin el permiso de Dios. Pero si Dios le da permiso a Satanás de hacer algo, es porque Dios puede glorificarse aún en esas decisiones. Dios se glorifica aún en medio de todas esas cosas. El problema es que el hombre cree que solo puede glorificarle a Dios a través de las cosas buenas que le pasan. Ese es uno de los problemas de los hombres, que solo pueden decir gloria a Dios cuando la persona se sanó, pero no pueden decir gloria a Dios porque aún en medio de esta enfermedad Dios me ha dado gozo, me ha dado paz y me ha dado amor. Ese es el problema, que creemos que solo podemos glorificarle cuando somos libres, pero cuando somos perseguidos, cuando la gente nos persigue, cuando la gente nos ofende, ahí no podemos glorificarle. No, Dios se glorifica en todas las cosas porque todas las cosas fueron creadas para la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Ahora bien, vamos a ver soberanía. Hasta ahí terminamos con los benditos demonios, con los malos demonios. ¿No? Soberanía sobre las fuerzas naturales. Mateo capítulo 8, versículo del 24 al 27. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca,
pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿A usted no le parece maravilloso saber que Dios controla todas las cosas? Por eso le decía que solo entendiendo la soberanía de Dios es posible que nosotros obedezcamos los mandamientos del nuevo pacto. ¿Cuáles son unos de los mandamientos del nuevo pacto? Estad siempre gozosos. Si yo no creo que Dios gobierna sobre todas las cosas y que Dios se glorifica en todas las cosas que Él hace, si yo no creo que Dios todo lo que hace Él es bueno, ¿cómo voy a gozarme en medio de cualquier situación? Vamos a ver otros versículos que muestran la soberanía de Dios sobre las fuerzas naturales. Dice, Éxodo capítulo 14, versículo del 21 al 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Tenemos múltiples historias donde Dios, a través de actos sobrenaturales, demuestra su soberanía y que todos los vientos, los mares, todas las cosas obedecen a su voluntad. Dios usa esas fuerzas naturales, para hacer misericordia y para hacer justicia. Primera de Crónicas 21:14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y entonces la gente, pero Dios, me acuerdo, hace poco leía un artículo ateo sobre la moralidad de Dios en las Escrituras y decía, me acuerdo que decía, menos mal la Biblia es un libro de ciencia ficción, porque el Dios de que todos se mofan de su bondad mató cerca de 22 millones de personas, sin contar cuántas personas quizás habían vivas en el diluvio. Y es producto de tal ignorancia y tal incredulidad que los actos de justicia de Dios son vistos como un acto de maldad por los que no creen. Están tan corrompidos en nuestro corazón que llegamos a pensar o a cuestionar a Dios por las cosas que Él hace. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esos 70,000 hombres que murieron eran inocentes? ¿No se merecían su castigo? ¿O eran personas que no tuvieron temor de Dios, que le rechazaron y que se entregaron a la idolatría? Les invito a leer la historia en el libro de Crónicas, el capítulo 21. Vamos a ver otro texto más, Josué capítulo 10, versículo 11. Además, mientras el enemigo huía hacia Beth-Jorón, el Señor les lanzó una lluvia de granizo que los siguió hasta Azeca. Murieron más hombres a causa del granizo que por las espadas de los israelitas. Fueron a guerra, ¿ya? Estos hombres contra los israelitas, murieron muchos y salieron huyendo. Y dice que Dios envió un granizo sobre ellos y murieron más a causa de ese granizo. ¿Murieron hombres inocentes? ¿O realmente fue una expresión de la justicia de Dios? Números, pueden también leer la historia en el capítulo 10 del libro de Josué. Pueden profundizar en todas esas historias y revisar si realmente murieron personas inocentes. Números 16, versículo del 30 al 35. Pero si el Señor hace un milagro y la tierra se abre y se los traga juntamente con todo lo que les pertenece y entran vivos en el Seol, entonces se sabrá que estos hombres han despreciado al Señor. Apenas había acabado de decir estas palabras cuando la tierra se abrió debajo de los rebeldes y una gran grieta se los tragó junto con sus tiendas, familias y amigos que estaban con ellos y con todo lo que poseían. De esta manera entraron vivos en el Seol
y la tierra se cerró sobre ellas y perecieron. Todo el pueblo de Israel huyó gimiendo, temeroso de que la tierra también se los tragara a ellos. Enseguida descendió fuego del Señor y quemó a los 250 hombres que estaban ofreciéndole incienso. Dios expresando su justicia a través de las fuerzas naturales que Él mismo ha creado. Son muchos los textos que no alcanzamos a hablar de ellos. También Dios con Josué dividió el Jordán para que los hombres pasaran también en seco, ¿ya? A través de Eliseo y de Elías también abrieron, no me acuerdo bien el nombre del río, pero también lo abrieron para pasar en seco. Si no estoy mal, Eliseo hizo flotar un hacha. Ya, hay muchas historias que demuestran la soberanía de Dios sobre las fuerzas naturales. Si Dios es soberano, dale, Enrique. Todos los castigos de las fuerzas naturales en el Viejo Testamento eran castigos sobre el pecado del pueblo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, Hay juicios específicos por lo que hacían. Por ejemplo, cuando acá se llevó del pueblo enemigo y guardó, que escondió, que pensó que nadie lo había visto. ¿Se acuerdan de la historia que fueron en una guerra y que Dios había dicho que no cogieran del botín del pueblo enemigo y él cogió y guardó y se lo escondió? Vino un castigo por eso. No. Hay dos historias. Uno es Saúl, cuando Saúl perdona al rey y lo mejor del ganado, ¿ya? Pero hay otra historia, ya cuando Josué está liderando, que Acab guarda una parte también del botín y se lo lleva para su tienda. Y después cuando ellos salen a guerra, ellos pierden la guerra, ¿ya? Y mueren de parte del ejército israelita. Y cuando Dios habla con Josué, le dice, mire, el fulano que usted tiene allá tiene escondido cosa anatema contra mí. Y es cuando viene un juicio de Dios que lo sacan a él y no me recuerdo si es que los queman a él y a toda su familia o los apedrean hasta morir. Pero sí, hay juicios específicos por el pecado del hombre. pero la mayoría eran castigos que Dios les hacía. Sí. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya eso no es así. Mira, personalmente, yo creo que todavía hay juicio, que Dios todavía ejerce sus juicios. ¿Ya? Claro, Dios tiene misericordia y hay una misericordia universal, que es aquella que dice que el sol sale para justos e injustos, ¿ya? Y también hay una misericordia particular o específica que es con aquellos que le creen a Dios, ¿ya? Pero yo sí creo que, por ejemplo, vemos todavía terremotos donde muere mucha gente. Vemos muchas cosas naturales donde muere mucha gente y sabemos que todas esas cosas están bajo la soberanía de Dios. Yo creo que la soberbia nuestra como humanos pecadores es tan grande que no creemos ser capaces de motivar un ajuste de cuentas de parte de Dios, siendo sus hijos predilectos, que Él está moldeando y perfeccionando aún de esa manera. O de la manera que Él quiera. Es claro que después de la venida de Jesús, Dios tiene un día específico y un día preparado para emitir un juicio sobre toda la humanidad. ¿Ya? Es aquel que, si no estoy mal, el apóstol Pablo llama como el día de la ira del Señor. ¿Ya? En que todos seremos juzgados delante de Él. Pero personalmente yo sí creo que Dios todavía emite sus juicios. Hay, por ejemplo, aquellos que en absoluta incredulidad y soberbia, como decía aquí, ay, se me fue tu nombre, la hermana querida. Y vemos que, por ejemplo, hay hombres que se han levantado a proferir palabra contra Dios. Ya vemos gente que ha salido a decir cosas contra Dios y después muere. Me acuerdo mucho el testimonio, he escuchado 2 testimonios, ya. Evidentemente no estuve ahí, pero parece ser creíble por el testimonio de esas personas. Y contaba un teólogo que escuchó a un joven decir, si realmente Dios existe, que me caiga un trueno y me muera. Y él dice que se quedó paralizado porque no supo cómo, pero el joven al otro día estaba muerto. Y he escuchado muchas historias así. ¿Ya? Y yo sé que todavía Dios hace cosas sobrenaturales. Pueden leer la historia de Samuel Morris. Ustedes pueden leer la historia de él. Él dice que lo iban a quemar porque llegaron en ese tiempo en que no había ley ni orden en ciertas islas,
¿ya? Fueron y los capturaron y lo iban a quemar vivo. Y dice que él escuchó una voz que lo empezó a llamar, que decía Samuel, Samuel, así como cuando la historia de Pablo, algo similar, y él cuenta que lo empezó a llamar Samuel, Samuel, y decía, pero que nunca le habían predicado, nunca le habían hablado de Dios, nunca en su vida había visto una Biblia, pero escuchó una voz. Y dice que cuando empezaron a prender el fuego, empezó a llover, y él no se quemó, y él dice, alguien desató mis cuerdas, porque estaba amarrado a un palo. Y dice que él salió a correr en medio del alboroto que había, ¿ya? Porque dice que había mucho humo y que la gente no veía bien. Dice que de tanto correr llegó a un lugar y fue atendido por un adolescente. Y dice que en esa historia él le contó por qué venía corriendo y de qué venía huyendo. Y le dijo que una voz, y el que lo recibió llega y le dice, esa voz es Dios, ven conmigo y te cuento la historia. Y de ahí llegó a un sitio, una comunidad creyente. Ese hombre se convirtió en misionero, terminó en Estados Unidos. Pueden leer su historia, se llama Samuel Morris. Y así hay muchas historias, ya solo que la incredulidad de nosotros es tanto que uno dice, ¡ay, pero sí será verdad! Nos cuesta creer que todavía Dios siga actuando de esa manera. Ya a través de cosas naturales, de sobrenaturales, ya Dios es soberano sobre todo. Ya si Dios no lo siguiera haciendo, pues nosotros tendríamos que vivir llenos de miedo si Dios no fuera soberano sobre todas las cosas. Pero uno de los mandamientos de Jesús es no temáis a los que matan el cuerpo. No tengáis ningún temor de los que hacen daño al cuerpo. Temed a Dios. Una pregunta, si Dios tiene soberanía por Satanás, cuando hay personas inocentes, estamos hablando de bebés que son a veces violados, otros asesinos. Esa es la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno. Y no porque no haya respuesta, sino porque la gente no cree la respuesta que uno da. Dale, continúa. Sí, o sea, esa es como la pregunta más directa de personas que realmente no ven las noticias, una beba de un año. La pregunta que yo te hago, ¿tú crees que Dios puede glorificarse aún en esas cosas? Entonces, o sea, esa es la respuesta que yo tengo para ti. Dios se glorifica aún en esos actos de maldad del hombre, porque esos actos de maldad los hace el hombre. Recordemos que todos los actos de maldad provienen del corazón del hombre, ¿ya? Aunque Dios permite que esas personas pequen, recuerden otro principio de la soberanía. Aunque Dios permita que nosotros pecamos, Dios no se complace en el pecado del hombre. Y Dios castigará la maldad de los hombres en el día de su ira si rechazan y no se arrepienten de su pecado. Es que, como les digo a los del grupo de estudio, la respuesta para eso es de toda una charla, ¿ya? Y si tú no crees que Dios pueda glorificarse aún en medio de esas cosas, había un niño que nació ciego. ¿Ya? Un niño que nació ciego, desde nacimiento fue ciego. ¿Ya? Y un día Jesús se lo encontró. Ya iba con sus discípulos. Los discípulos dijeron, ¿quién pecó? O sea, ¿por qué este niño nació ciego? ¿Es justo que este niño nazca ciego? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No pecó ni él, ni pecaron sus padres, sino que él nació ciego para que mi Padre se glorifique. Ya, todas las cosas suceden para que Dios se glorifique. Dios puede glorificarse en todas las cosas. Ya, lo que pasa es que, como les digo a ustedes, hay respuesta, pero no necesariamente creemos las respuestas que Dios nos da. También con el faraón dijo la misma, ¿cierto? Con el faraón. Con la dureza del corazón de Faraón, también dijo que levantó a Faraón para glorificarse en él y que fue de acuerdo a los planes de Dios. Y obviamente fue una decisión de Faraón endurecer y no escuchar la voz de Dios, porque ante tantas plagas, no reconocer el poderío de Dios es una expresión de la incredulidad y de la necedad del hombre. Vamos a continuar. Este ya le... preciso lo que dijo Richard. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo.
Cuando la palabra de Dios nos dice que Él endurecerá el corazón de Faraón, nos está hablando de... Que les vaya bien, chicos. No, ¿ya son las 9? Ah, no, faltan 10 minutos. Espérate, me asustaron, llegué, uy, ya son más grandes. Cuando la palabra de Dios habla de que endurecerá el corazón de Faraón, está hablando de que permitirá que Faraón peque. Y ustedes saben que cada vez que nosotros pecamos, endurecemos nuestro corazón delante de Dios. Cada que nosotros pecamos, hacemos más duro nuestro corazón. Nuestra conciencia, en el diseño de Dios del hombre, tenemos una conciencia que nos dice, ojo, eso está mal, pero usted no la escucha. Dice, yo quiero pecar. Entonces peca. ¿Y qué está haciendo? Endureciendo su corazón. Ya la conciencia de eso no le peca, no, pues ya usted la cauterizó. Ya se entregó. Es también cuando la palabra de Dios dice que fueron entregados a mentes reprobadas. Ya no es que Dios se metió en la mente y le dañó la mente, no, es que destruimos nuestra mente a través de la decisión de pecar, pecar y pecar. Para que vamos terminando el día de hoy. Hemos visto la soberanía sobre los animales, la soberanía sobre Satanás y sus ángeles, y hemos visto la soberanía sobre las fuerzas naturales. Hemos leído múltiples pasajes, textos bíblicos que demuestran estas cosas, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de la soberanía de Dios sobre los actos de maldad de los hombres. Y vamos a hablar del faraón. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Ya expliqué qué significaba que Dios endurecería el corazón de Faraón. Pero mire lo que dice, porque nos podemos preguntar, sí, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Y mire lo que dice la palabra de Dios sobre la maldad y la dureza de Faraón. Lo que ahorita nos mencionaba Richard, Romanos capítulo 9, versículo del 17 al 18. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que él quiere tiene misericordia y al que él quiere endurece. ¿Cómo debemos sentirnos nosotros si Dios ha decidido tener misericordia de nosotros? ¿Cómo debemos vivir nosotros para Dios si Dios ha decidido tener misericordia con nosotros? Debemos esforzarnos día a día por agradar a Dios, por agradar y hacer su voluntad. Ahora bien, segunda de Crónicas capítulo 36, versículo del 19 al 20. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién trajo contra ellos? Dios trajo contra ellos, ¿ya? Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, gracias a Dios. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Luego vinieron los persas y Dios los usó para liberar a los cautivos de Israel. Gracias. Recuerde lo que hablamos al principio, ¿ya? Aunque el escritor diga que Dios trajo, es igual a decir que Dios permitió de acuerdo a sus propósitos, ¿ya? Y recuerde los principios que siempre hablamos acerca de la soberanía, para que ninguno de nosotros caiga en el acto malvado y atribuirle a Dios maldad. Este día no me va a ahogar. Ok, quiero también hacer referencia y algo que siempre, mire, cuando el escritor dice, y Dios trajo, es porque Dios en su soberanía dirige todas las cosas. Aquí no está diciendo que el rey de los caldeos estaba por allá leyendo la Biblia y orando, ¿ya? Y entonces le apareció Dios y le dijo, basta, no hagas eso, quiero que vengas a matar a los israelitas. No, eso no es lo que está diciendo el escritor cuando dice, y Dios trajo.
Ya tenemos que leer lo que la misma Biblia dice de aquel que hace el pecado, que dice de aquel que practica el pecado. Primero, que es hijo de Satanás. También dice que el malvado no se sacia de hacer el mal, que el pecado es como un dulce a su paladar. Cuando usted lee todos los versículos de acerca de lo que el pecado produce en la vida del hombre, ya de hecho una de las razones cuando Dios envió el diluvio, ¿qué dice Dios de los hombres de esa época? Que todos los pensamientos de esos hombres eran continuamente hacia el mal. Todos sus pensamientos eran hacia lo malo. El pecado llega a corrompir de tal manera la vida del hombre que todo su deseo es hacia hacer al mal. Ya, yo no sé si usted alguna vez ha visto, los que les gusta ver series a veces de sicarios y toda esa vaina, no han visto, ellos hablan algo de como que del problema del primer muerto, algo así, tienen como una filosofía acerca del primer muerto, ya que cuando el sicario mata al primero, o sea, él entra en una crisis emocional que todo el mundo entra, ya que ellos, entre eso lo hablan, usted puede leer de eso, ellos tienen una filosofía sobre eso, y dicen, tranquilo que todos pasamos por ahí. ¿Ya? Y me acuerdo que leí una vez la historia de uno que ya mataba por gusto. O sea, le hacía falta buscar matar. ¿Ya? Un sicario contaba en su historia, decía, mire, eso se me volvió tan común que ya me hacía, era como algo necesario, como una adicción, salir a matar. Me acuerdo de que contaban una historia de un man que si lo miró feo, si le cayó mal, pum, iba y lo mataba. Y tenía una cantidad de muertos, porque eso es lo que produce el pecado, cuando alguien se endurece su corazón y hace actos de maldad. Ahí en ningún momento, cuando la palabra de Dios dice que Dios trajo, en ningún momento está diciendo que Dios ni lo incitó ni lo sedujo a pecar. En ningún momento está diciendo eso. También podía haber el escritor, como ya vimos que se hizo en otros pasajes, cuando Lucas escribe y dice, y Jesús les permitió ir a los cerdos, así como Mateo escribe y dice, y Jesús los mandó ir a los cerdos. No debemos enredarnos con esos términos, porque en ningún momento el escritor le está atribuyendo a Dios un acto de maldad. Todo lo que Dios hace es bueno. Y si no lo vemos así es porque hay incredulidad y depravación en nuestro corazón. Vamos a leer otros textos. Jeremías capítulo 27, versículo del 5 al 7. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que vengan también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Mire, para que vamos terminando. Dios hace todas las cosas de acuerdo a sus propósitos. Ya. Hay una voluntad revelada de Dios a los hombres y también hay una voluntad secreta de Dios a los hombres. No necesariamente entendemos todas las cosas que Dios hace, pero sí sabemos los atributos de Dios por los cuales Él actúa. ¿Ya? Cuando yo les invito a que ustedes, cuando ustedes vean cada texto que yo haya dicho y el Señor trajo y los cautivaron y los mataron y encendieron fuego, lea la historia y el contexto de por qué Dios hizo lo que hizo. Cuando les leía ahorita cuando dice que Dios trajo al rey de los caldeos para llevar cautivo y encendió fuego y destruyó incluso la casa de Dios construida por los hombres, ¿sabe qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Ofreciendo sacrificio a dioses falsos. Y nos asombramos porque el texto diga que Dios trajo a Nabucodonosor a destruir a Israel y a hacer tantos actos de maldad del hombre. Nos aterramos de eso y entramos en conflicto con eso. Ya, por ejemplo, nos aterramos porque y yo sé, obviamente como hombres nos aterramos que los niños sufran. ¿Y por qué? Porque siempre los consideramos inocentes. Hay un estudio también que hay que hacer profundidades, qué tan inocentes son los niños. ¿Ya? Claro que hay muchos van a decir, claro que son inocentes. Yo digo, depende de la edad, depende de la conciencia. Lo que sí es cierto es que Dios no juzga a todos por igual. ¿Ya? Pero sí es algo que hay que también profundizar. La palabra de Dios nos enseña que de los tales es el reino de los cielos, pero hay que profundizar en todas estas cosas, porque Dios es el dador de vida y Dios dice que Él quita vida y da vida. ¿Ya? Pero lo que a mí más me asombra
es ver cómo el pueblo de Israel, después de experimentar todas las maravillas de Dios, decide dejar a Dios e irse tras falsos dioses. Eso es lo que realmente debería estremecernos a nosotros, porque todas esas consecuencias vinieron por causa de la rebeldía del hombre. Todo eso vino por causa de la rebeldía del hombre. Y entender que Dios es soberano nos debe llevar a pensar que Dios es bueno. Si Dios no fuera soberano y no controlara todo esto, entonces ¿en manos de quién estaríamos? Del diablo. Y es lo que incluso sería igual de terrible estar en nuestras propias manos, debido a la gran maldad que hay en nuestro corazón. Y debemos realmente tener claro la causa de por qué pasan las cosas, y es el pecado del hombre. ¿De dónde provino el diluvio? De Dios. ¿Por causa de qué? De la maldad del hombre. ¿De dónde provino el fuego que quemó a Sodoma y Gomorra? De Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado del hombre. ¿De quién trajo a Nabucodonosor a hacer justicia ante el pueblo de Israel? Dios lo llevó, dice, Dios trajo. ¿Por causa de qué? De la rebeldía y de la incredulidad del pueblo de Israel. Toda la maldad que pasa en esta tierra es por causa de la rebeldía del pueblo de Dios. De la rebeldía de los hombres a la voluntad de Dios. Basta con ver los gobiernos, cada vez sacan más a Dios, cada vez estigmatizan más y atacan más y persiguen más las cosas de Dios. Mucho antes ustedes sabían que la Constitución decía que nuestro país no era un estado laico, sino que era un estado religioso. Colombia era un estado creyente. Y al pasar el tiempo ya hicieron un cambio y ya no pasó de ser un estado creyente a un estado laico en el cual puede profesar cualquier fe. Cada vez los gobiernos sacan más a Dios, pero entonces la culpa es de Dios. Porque para eso somos buenos, para echarle la culpa a Dios. Tres casos. Hay un país que se llama Haití y es un país que ha sufrido muchas enfermedades. Los niños son afectados. Pero ahora en el caso vamos a ver que en Haití ellos creen en el vudú. Son súper brujos. Y otra cosa, en Malasia hace mucho tiempo hubo un maremoto, un tsunami y partió la isla en dos partes. Pero el 70% de los muertos eran niños. ¿Y qué pasa? Era un paraíso sexual de las personas y pues fueron llevados. Otro de los problemas es que vemos la muerte como algo malo. La palabra de Dios nos dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo malo es no reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vamos a continuar mañana, ¿vale? Acompáñenme en oración. Amado Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. El tiempo es corto, Señor, para profundizar en tu palabra, oh Dios, pero sabemos que también por más que hablemos, Señor, si no hay disposición en nuestro corazón, pues nada va a pasar, bendito Rey. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, porque nuestra incredulidad, Señor, no nos permite ver lo maravilloso que tú eres, Señor. Perdónanos, bendito Dios, perdónanos nuestros pecados, perdónanos el alejarnos de ti, Señor, perdónanos el revelarnos a tu voluntad, bendito Dios. Ayúdanos a entender, Señor, sé que esto es una verdad que nos cuesta, Señor. Nos cuesta mucho creerlo, Señor, por nuestra naturaleza caída, oh Dios, pero incluso como desde un principio he insistido, solo el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad, Señor. Si de verdad en los corazones de los que estamos aquí hay un anhelo por conocerte y entenderte y hacer tu voluntad, Señor, te pido que nos guíes, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, que somos necios y somos rebeldes, Señor. Hay cosas que nos cuestan creer, Dios, pero no porque tú no hagas buenas todas las cosas, sino por la dureza de nuestro corazón, Señor, por lo corrupto que es nuestro corazón, Señor.
No estamos aquí para defender lo que tú haces, Señor. Porque tú no necesitas que te defendamos. Defendemos nuestra fe, que es diferente, Señor. Pero antes nosotros debemos estar aquí implorando misericordia. Vemos incluso los mismos demonios haciendo lo que nosotros deberíamos hacer, porque los demonios rogaban a Jesús. Y quizás ellos lo hacían para su propio beneficio, siendo egoístas. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes, rogándote que nos ayudes para que no seamos engañados por las obras de Satanás. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que tú has vencido sobre Satanás, que tú has vencido el mundo. Por eso tú nos dices, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ayúdanos, Señor. Yo sé, Señor, que todos estamos aprendiendo. Soy muy ignorante, Señor, en muchos temas, Padre. Sé que no estoy aquí por capacidades ni por talentos, sino por tu misericordia y porque a ti te ha placido, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por siempre, porque solo aquí venimos a exaltarte a ti y a glorificarte a ti, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana, si Dios quiere.